Hoy nos metemos de lleno en las ideas de un libro que, bueno, identifica a un adversario interno bastante potente, el ego. Ajá. Nos basamos en extractos de El ego es el enemigo de Ryan Holiday, y la idea es, pues eso, desgranar cómo esta fuerza puede fastidiar nuestras aspiraciones, corromper el éxito y, encima, hacer peores los fracasos. Así es. Y es interesante porque el material propone algo que choca un poco con la cultura actual, ¿no? Que a menudo parece celebrar la confianza así, a ciegas. Sí, totalmente. Pues aquí se sugiere que el ego, esa creencia un poco inflada en nuestra propia importancia, es en realidad un obstáculo. Vamos a analizar cómo la humildad, la autoconciencia y, sobre todo, el enfoque en el trabajo constante son, según el autor, las verdaderas claves. Y es un punto de partida curioso porque el propio autor, Ryan Holiday, reconoce su propia batalla. Claro. Comparte su experiencia de éxito temprano en marketing y luego, fracasos, la caída de figuras y empresas que admiraba, como American Apparel. Admite cómo su identidad se llegó a fundir con sus logros, ¿sabes? No habla desde un pedestal. Exacto. Y eso le da una credibilidad distinta, creo yo. No es el típico gurú infalible, sino alguien que dice, oye, yo he lidiado con esto, lo he sufrido y lo he estudiado. La perspectiva viene de la experiencia, errores incluidos. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Entonces, vamos a explorar esto. ¿Cómo se manifiesta este enemigo en las distintas fases de nuestros proyectos, de nuestras vidas? El material arranca fuerte, diferenciando la confianza real de la pura arrogancia. Sí, y se apoya en figuras como el general William T. Sherman, que a diferencia del arquetipo de genio militar así, meteórico, tipo Napoleón, Sherman ascendió lentamente. Incluso llegó a pedirle a Lincoln que no le ascendiera antes de tiempo a un puesto de mando superior. Prefería estar preparado. Vaya. Y su famosa marcha hacia el mar, que fue audaz, no surgió de un impulso ególatra, de mirad qué listo soy. No, surgió de un conocimiento profundísimo del terreno, que había adquirido durante años de servicio, muchas veces en la sombra. O sea que la confianza de Sherman no venía de creerse especial, sino de saberse preparado. Del trabajo hecho. Precisamente. Ilustra una idea central del texto. La confianza de verdad, la buena, se construye sobre logros reales, sobre currar mucho y bien, no sobre una autoimagen inflada. Sherman supo equilibrar su talento con una ambición, digamos, controlada. Y eso le permitió manejar el éxito sin que se lo comiera el personaje. Un contraste fuerte con la autocomplacencia vacía. Y otro peligro que se señala en esa fase inicial, la de aspirar a algo, es la trampa de hablar en lugar de hacer. Ponen un ejemplo histórico que es bastante llamativo. El de Upton Sinclair, el escritor. En 1934 se presentó para gobernador de California y estaba tan convencido de que iba a ganar que escribió un libro titulado Yo, gobernador de California y cómo acabé la pobreza, antes de las elecciones. No me digas. Sí. Y claro, las perdía estrepitosamente. Parece que el simple hecho de escribir sobre su éxito futuro, de vivirlo ya en su imaginación, pues le quitó la energía o la urgencia para la campaña real. Eso resuena muchísimo hoy en día, ¿no? Con la facilidad que hay para anunciar planes, compartir opiniones, construir tu marca personal en redes. Claro. Puede que esa satisfacción verbal sustituya al esfuerzo de verdad. Es un riesgo muy real que el texto identifica. Sí, hablar del trabajo es más fácil y menos incierto que hacerlo. El silencio, la duda, que son parte del proceso creativo o del esfuerzo mantenido, pues pueden ser incómodos. Y hablar parece llenar ese vacío, aunque sea, de forma ilusoria. Y frente a esa tentación de la palabrería, de quedarse en la superficie, se presenta una figura totalmente opuesta. John Boyd. Un personaje fascinante, la verdad. John Boyd fue un piloto de combate y estratega militar estadounidense. Influyentísimo, pero casi desconocido para el gran público. ¿Por qué? Porque evitó activamente la autopromoción. Curioso. Sus teorías sobre tomar decisiones rápidas, el famoso ciclo ODA, revolucionaron la doctrina militar. Fue clave en el diseño de cazas como el F-15 y el F-16, pero no buscaba los focos. Y tenía un discurso muy particular para la gente a la que mentorizaba, ¿verdad?
Algo de una bifurcación. Sí, les planteaba una lección vital. Ser alguien o hacer algo. Ser alguien implicaba jugar el juego de las apariencias, buscar ascensos, estatus, hacer concesiones, lo típico. Ya. Hacer algo significaba centrarse en la misión, en el trabajo importante, ser leal a tus principios aunque no hubiera reconocimiento externo. Boyd advertía mucho sobre cómo los sistemas pueden corromper, cómo el orgullo, el poder y la codicia pueden acabar reemplazando al deber, el honor y el país. Entiendo. Y él vivió según esa filosofía, ¿no? Murió con pocos bienes materiales, pero dejó un legado de impacto real. Plantea una pregunta incómoda. ¿Qué valoramos más? ¿La apariencia de éxito o la sustancia del logro? Exacto. Y para lograr esa sustancia, el aprendizaje constante es crucial. El libro menciona a Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica. Sí. Incluso después de ser una estrella mundial, siguió tomando clases semanales durante 2 años con Joe Satriani, que es un virtuoso. Buscaba feedback objetivo para mejorar, ¿sabes? Pasando por encima de cualquier posible ego de estrella de rock. Eso conecta con la idea del luchador Frank Shamrock y su sistema de más, menos e igual. Efectivamente. Shamrock dice que para aprender de verdad necesitas 3 tipos de compañeros. Alguien mejor que tú, de quien aprender, el más, alguien a quien tú puedas enseñar, el menos, que te obliga a aclarar tus propias ideas, y alguien de tu nivel, con quien medirte y competir, el igual. Es como un sistema de feedback 360 grados, ¿no? Justo. Que combate la complacencia, el miedo, la pereza. La clave es mantener siempre esa mentalidad de estudiante, de aprendiz. Ahora, un punto que me parece especialmente contraintuitivo del material es la crítica a la pasión así, desenfrenada. Sí, cuestiona esa idea tan extendida de que la pasión es siempre una virtud. Cita a Eleanor Roosevelt, que prefería hablar de propósito y de razón antes que de pasión ciega. Ajá. Y lo contrasta con ejemplos donde una pasión desmedida, sin conexión con la realidad o sin la preparación adecuada, pues llevó al desastre. Pensemos en la aventura fatal de Christopher McCandless, el de Hacia rutas salvajes. Claro. O la fe ciega de los inversores en el Segway, ¿te acuerdas? Sí. O incluso entrenadores de superéxito como John Wooden, el de baloncesto de la UCLA, que Kareem Abdul-Jabbar describía como desapasionado. Wooden veía el exceso de emoción como una carga, como algo que te resta eficacia. Su enfoque era el control, el trabajo metódico, no ser esclavo de la pasión. La pasión sin propósito, sin realismo, puede ser peligrosa. El texto recuerda que la raíz de fanático está muy cerca de la de loco. Y para realizar ese trabajo con propósito, a veces hay que empezar desde abajo, ¿no? Con lo que el libro llama la estrategia del lienzo. Es la idea de empezar ayudando a otros a tener éxito, haciendo el trabajo menos glamuroso, el que nadie quiere, para aprender y preparar el terreno para tus propias ambiciones. Se menciona Benjamin Franklin publicando sus primeras cartas bajo seudónimo, Silence Dogood. Mira. Dejaba que su hermano se llevara el crédito mientras él aprendía sobre opinión pública y pulía su estilo. O Bill Belichick, el entrenador de fútbol americano, que ascendió especializándose en analizar vídeos, una tarea que otros entrenadores odiaban, se ofreció incluso sin cobrar al principio. O sea, que poner el foco en hacer que otros brillen puede ser, paradójicamente, una forma muy inteligente de ganar influencia y conocimiento a largo plazo. Como... Esa es la idea. Como el lienzo que da soporte y forma a la pintura. Tú preparas el terreno, facilitas el trabajo de otros y en el proceso ganas perspectiva y un control discreto. Requiere paciencia y, claro, dejar el ego bien guardadito. Hablando de dejar el ego a un lado, el autocontrol es vital. El ejemplo de Jackie Robinson es potentísimo. Absolutamente. Robinson rompió la barrera del color en el béisbol moderno, pero tuvo que hacer un pacto con Branch Rickey, el directivo que lo fichó. Durante sus primeros años no respondería a ninguna provocación racista. Ninguna. Y sufrió un abuso inimaginable. Pelotazos intencionados, insultos constantes desde la grada y desde el campo, jugadores rivales pisándole con los tacos a propósito. Tuvo que tragarse su orgullo y su justificado sentido de la injusticia por un bien mayor. Es difícil siquiera imaginar la fortaleza interna que eso requería. Inmensa. Cualquier reacción impulsiva podría haber dinamitado el experimento, como lo llamaban, y cerrado las puertas a futuras generaciones.
Otras estrellas, blancas, como Ted Williams, podían permitirse exabruptos con los fans. Robinson, no. Caminaba sobre una cuerda floja. Claro. Su autocontrol no era falta de pasión, ni mucho menos. Era un dominio magistral del ego en circunstancias extremas. Solo más tarde, cuando ya estaba consolidado, empezó a ser más vocal, pero siempre manteniendo la dignidad, la clase. Una lección durísima sobre cómo a veces hay que absorber los golpes para poder avanzar. Pasemos ahora a la fase del éxito. Una vez que se alcanza, ¿qué nuevos peligros acechan? Porque no se acaba ahí la cosa, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? El éxito trae sus propias trampas. El ego puede descontrolarse totalmente. El libro usa a Howard Hughes como un caso de estudio trágico. Empezó brillantísimo, tomando el control de la empresa familiar muy joven. ¿Sí? Pero su vida se convirtió en una montaña rusa de proyectos grandiosos impulsados por un ego desmedido. Películas ruinosas como Los Ángeles del Infierno, fracasos aeronáuticos como el famoso Spruce Goose, la compra y hundimiento del estudio RKO. La imagen final de Hughes, recluido, excéntrico, es una advertencia muy potente. Sí, una metáfora del ego desbocado, capaz de genialidad y de autodestrucción casi al mismo tiempo. El éxito también puede generar paranoia. Se vio en las grabaciones de Nixon en el despacho Oval. Sí. O la llamada enfermedad del yo, que describe Pat Riley en los equipos deportivos que ganan. Empiezan las envidias, las luchas internas, esa sensación de ser especial que al final debilita al conjunto. Entonces, ¿cómo se gestiona el éxito sin caer en esas trampas? El material propone modelos como Eisenhower o George Marshall. Eisenhower es un ejemplo de organización y delegación. A medida que ascendía, entendió que no podía hacerlo todo él. Tenía que priorizar, confiar en su equipo, saber distinguir lo urgente de lo importante. No era falta de implicación, sino la habilidad necesaria para manejar responsabilidades enormes. Y George Marshall es fascinante por su humildad en pleno poder. Marshall supervisó a generales con egos gigantescos durante la Segunda Guerra Mundial, como Patton o MacArthur, pero él se mantuvo por encima de las rencillas. Rechazó honores y creía que no eran merecidos o que podían dañar la moral del ejército. Increíble. Su foco absoluto era la misión, no la gloria personal. La anécdota de que ni siquiera quiso ver su retrato oficial terminado porque no tenía tiempo para eso, lo dice todo. Su grandeza residía justo ahí, en poner la misión por encima de su ego. Juega por el nombre que tienes al frente de la camiseta, y ellos te recordarán por el nombre que llevas en la espalda. Una gran cita que resume esa idea, sí. Pero claro, inevitablemente a veces llega el fracaso. ¿Qué nos dice el libro sobre cómo afrontarlo? Pues que el fracaso es inevitable, sí, pero la respuesta depende totalmente de nosotros. Katharine Graham, la editora de The Washington Post, es un ejemplo. Sobrecogedor. Sí, su historia es tremenda. Heredó el periódico, pero fue su marido quien lo dirigió al principio. Tras la trágica muerte de él, ella tuvo que tomar las riendas, sin apenas preparación, enfrentándose a un sexismo brutal, a crisis financieras, a huelgas violentísimas. Una situación límite total. ¿Qué le permitió no solo sobrevivir, sino al final triunfar? Pues mira, no fue la arrogancia, sino la fortaleza interior. Una seguridad en sí misma basada en un propósito muy claro: salvar el legado familiar y proteger la institución periodística. El fracaso llama a la puerta de todos, pero el ego hace que muchos se queden atrapados en la autocompasión o en la negación. Ya. Graham aceptó la dura realidad y buscó la manera de atravesarla. Usaba métricas internas para medir su progreso, ignorando las críticas externas o las señales de fracaso aparentes. Eso conecta con la idea de tiempo vivo versus tiempo muerto que también menciona el libro. Exacto. Malcolm X en prisión es el gran ejemplo. Podría haber dejado que esos años fueran tiempo muerto, tiempo perdido, pero en lugar de eso los convirtió en tiempo vivo. Aprendió a leer y escribir correctamente, se leyó entera la biblioteca de la prisión, estudió historia, filosofía. Vaya. Transformó la adversidad en una oportunidad de crecimiento radical. La elección es nuestra. Reincidimos en patrones destructivos o usamos el tiempo perdido para fortalecernos, para aprender. A veces, sin embargo, el fracaso viene en forma de injusticia o de falta de reconocimiento, incluso cuando has hecho lo correcto. Ahí se menciona al general bizantino Belisario,
Un tipo que salvó al imperio varias veces, recuperó territorios y a menudo fue recibido con sospecha y castigo por el emperador Justiniano, que estaba celoso de su popularidad. Tela. La grandeza de Belisario, según el texto, reside en que para él hacer lo correcto era suficiente recompensa. Servir a su causa era lo importante. Las recompensas externas eran extras y la adversidad soportable. Un contraste muy fuerte con John Kennedy Toole, el autor de La conjura de los necios. Sí, un caso tristísimo. Toole se suicidó después de que su novela fuera rechazada por todas las editoriales. Años después, su madre consiguió publicarla y ganó el Pulitzer. El libro era el mismo, ¿entiendes? Solo cambió la recepción externa. Claro. Si Toole hubiera tenido esa fortaleza interna de Belisario, esa capacidad de separar su valía de la validación de fuera, quizás la historia habría sido diferente. El rechazo muchas veces dice más del que rechaza que del rechazado. Y cuando se toca a fondo de verdad, la reacción también es clave. El libro contrasta diferentes respuestas, ¿no? Sí. Por un lado, tienes figuras como Lance Armstrong o John DeLorean, que al ser descubiertos o atrapados en algo turbio, ¿qué hicieron? Negar, atacar, intentar salvar su imagen a toda costa, y a menudo acabaron hundiéndose más. El ego pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cómo protejo mi reputación? Y por otro lado... Por otro, tienes a Steve Jobs, que tras ser despedido de Apple, en parte por su propio ego descontrolado, hay que decirlo, aunque inicialmente luchó y pataleó, acabó canalizando esa energía en crear Next y Pixar. Y pareció aprender lecciones cruciales, que luego aplicó en su regreso triunfal a Apple. Mostró una humildad sorprendente para él. La diferencia parece estar en si usas el golpe para aprender o para atrincherarte en la defensa del ego, ¿no? Exactamente. La mayoría de los fracasos son temporales, a menos que nuestro ego los convierta en permanentes. La pregunta clave es, ¿va a ser esto una pérdida total o va a ser una pérdida? Y luego una ganancia a través del aprendizaje. Para ir cerrando, el libro insiste mucho en la necesidad de mantener una perspectiva interna, de no depender tanto de fuera, y también de evitar rencores. Sí, aboga por llevar tu propio marcador, tu propia puntuación, basada en estándares internos. Ponen el ejemplo de los New England Patriots, el equipo de fútbol americano, que incluso después de ganar varias Super Bowls con Tom Brady, un jugador elegido muy bajo en el draft, casi de rebote, internamente se criticaban a sí mismos por haber subestimado sus cualidades intangibles y casi haberlo dejado escapar. Mantenían la humildad a pesar del éxito externo brutal. Y la advertencia sobre el odio es potente también. El ejemplo de William Randolph Hearst intentando destruir Ciudadano Kane. Hearst se sintió ofendido por cómo creía que lo retrataba la película y usó todo su poder mediático para intentar hundirla. A corto plazo lo consiguió, frenó su éxito comercial inicial, pero a largo plazo su ataque contribuyó a cimentar el estatus de obra maestra de la película, el famoso efecto Streisand. Claro. El odio, como también demostró Nixon con su famosa lista de enemigos, acaba consumiendo al odiador. Es autodestructivo. Frente a eso, la actitud de Orson Welles, que simplemente siguió creando, o la de Frederick Douglass, respondiendo a una humillación racista con aquello de «Ellos no pueden humillar a Frederick Douglass. El alma dentro de mí no puede ser degradada. El valor reside dentro, no en lo que digan o hagan otros». Y esa es la lucha constante, ¿sabes? El libro concluye que manejar el ego no es algo que se logra una vez y ya está, misión cumplida. Es como barrer el suelo, hay que hacerlo cada día. El polvo del ego siempre vuelve y se puede acumular peligrosamente. Es una imagen potente. El propio autor admite que, aunque entendió estas ideas muy joven, a los 19, cometió errores después por bajar la guardia, por pensar que ya lo tenía controlado. Había barrido una vez, pensó que era suficiente. La lección final. Hay que barrir el suelo cada minuto de cada día. Eso parece. Hemos recorrido entonces cómo el ego, según esta fuente, puede ser un adversario sigiloso en cada etapa, al aspirar a algo, al alcanzar el éxito y, por supuesto, al enfrentar el fracaso, desde la sabiduría de los griegos hasta las luchas de generales, artistas y empresarios modernos. La propuesta recurrente es, cultivar una humildad activa, centrarse en el trabajo real más que en la imagen que proyectamos, mantener el autocontrol, ser un eterno estudiante, gestionar el éxito con perspectiva y afrontar el fracaso como un catalizador de crecimiento. No se trata de eliminar el ego, que igual ni se puede, sino de manejarlo conscientemente. Queda una pregunta flotando, quizá, interesante para darle una vuelta.
Si esta lucha es diaria, como dices, como barrer el suelo, ¿cómo detectamos esas pequeñas acumulaciones de polvo del ego en lo cotidiano? Buena pregunta. Esas pequeñas vanidades, las reacciones defensivas cuando nos critican, la resistencia a aprender algo nuevo porque ya lo sabemos, esas cosillas que pueden pasar desapercibidas pero que, acumuladas, igual nos están frenando o dañando relaciones sin darnos cuenta. Una reflexión crucial, desde luego, para seguir explorando cada uno por su cuenta. Identificar esas sutilezas requiere precisamente esa vigilancia constante, ese barrido diario del que habla el texto. Es un trabajo continuo de autoconsciencia. No hay una fórmula mágica. Cuadernos de conversaciones.